Hola, hoy en Retrologando vamos a iniciar un periplo por unas series televisivas en su momento muy importantes. Son tres sagas, digamos, una de ellas con secuela, o sea que serían 4 series, pero que tienen una serie de elementos comunes, que fue un tipo de serial que se emitió mucho en televisión, que ahora comentaremos. Me refiero a la saga Dallas, a la saga Dinastía y a la saga Falcon Crest. En las teles norteamericanas, estamos hablando del principio de los años 80, pues se establece, claro, ellos tenían su mecánica, su forma de hacer la industria televisiva, y de pronto surge un fenómeno que durante más de una década larga, pues se impone en todos los países que se exporta la televisión, por lo menos hablo siempre del mundo occidental. Yo no sé qué harán en China o qué harán en Japón, me imagino que también serán conocidos, pero no lo sé, no tengo constancia de ello. Mientras que en lo que conocemos como Europa, Hispanoamérica, etcétera, etcétera, sí sé que han tenido una repercusión y una influencia importantísima, aunque después no se han hecho mucho material siguiendo esta línea propio, pero sí han dejado huella estos fenómenos que me refiero, que encabeza Dallas. Como ya he dicho antes, los 3 títulos que son. ¿De qué estamos hablando? De una serie de historia ambientada en un ambiente de opulencia absoluta, de riqueza fundamentalmente, no sé cómo decirlo, inabarcable. O sea, cuando hablamos de Dallas, estamos hablando de un imperio petrolífero. Dallas es el imperio Ewing, los Ewing, o Ewing, tienen, yo que sé, lo que se quiera, o sea, ellos tienen allí sus pozos de petróleo, ellos viven en el rancho aquel, en el South Fork, y allí tienen, pues allí mismo tienen pozos de petróleo sacando en Texas, en Dallas, en Texas, pero ellos tienen inmensidad de campos petrolíferos y tienen una fortuna inmensa, que les permite pues hacer lo que les dé la gana. Algo que será extensible a los protagonistas de Dinastía, como veremos, y en menor medida a lo de Falcon Crest, aunque lo de Falcon Crest era la familia pobre. Si fueran todos estos fueran familia, serían los pobrecitos de nada, porque ellos eran viñedos, entonces, pero bueno. En cualquier caso, estamos hablando de gente muy opulenta, de muchísimo dinero, de un nivel económico muy grande. Segundo punto, son dramas que, aunque hay elementos externos que influyen, que interfieren, que a veces pues provocan las situaciones, o parte de ellas, pero en general son guerra intestina entre familias. Son elementos de familias que se van haciendo la puñeta y la pascua unos a otros. Que, claro, es que es la gracia del asunto. El protagonista, por lo general, hay uno malo, la personificación clásica, el JR. Después, en las otras versiones, será el personaje femenino, la Alexis de Dinastía, interpretada por Joan Collins, y la Angela Channing de Falcon Crest, que son los que también siempre están un poco manejando el cotarro y haciendo que la situación vaya cada vez peor para los demás, ¿no? Para beneficiarse ellos, para conseguir los propósitos que ellos se han impuesto. Entonces estamos en un ambiente donde hay un reparto coral, son situaciones donde no hay solamente un protagonista, sino que hay diversos protagonistas y antagonistas, lo que permite un elenco fijo, más o menos fijo, porque también hay muertes y hay desapariciones y hay idas y venidas y muertes que después no son muertes. En fin, esto también lo iremos comentando, esto que se llama el salto de tiburón, que es que les importa 3 pepinos, que de pronto un actor pues se tiene que marchar, pues, o ponen otro haciendo el mismo personaje sin decir nada, o desaparece, o se ha muerto, o lo han secuestrado, o se ha ido a la guerra, o cualquier cosa, y después reaparece tan campante como si nada. Un elenco fijo, como digo, y después también alrededor otra serie de actores, de actrices, de personajes de reparto que completan toda la trayectoria, pero gente de mucho relieve, porque esto, sobre todo, a partir de Dinastía, en Dallas menos, es la que menos de todo, pero en actores muy relevantes y actrices muy importantes a nivel internacional, en cine sobre todo, que se reciclan en estas series televisivas.
Otro elemento que nos deja de sorprender, la longevidad de esta serie. Quitando los Colby, que en la secuela de Dinastía, además duraban cientos de capítulos, eran una cosa décadas, eran yo qué sé. Aquí no las hemos visto todas las temporadas de todas las series estas, pero sí la inmensa mayoría, y sobre todo las partes iniciales, que son la almendra de la que se desgaja todo después. Entonces, la clave de estas series consiste siempre en, desde esa situación de poder, en un entorno de familia, la faenita y las cabronaditas que van haciendo, que van provocando los perversos, los malos. Siempre hay 2 o 3 tramas en cada segmentación de serie, porque claro, no es cada capítulo una historia, sino que se extienden en distintos capítulos. Entonces, a lo mejor en el primer capítulo hay 3 historias. La primera se acaba en el capítulo 10, por ejemplo, que surge una nueva. La segunda se prolonga hasta el 25, que después se retoma en el 43, y la tercera dura todo el tiempo. O sea, van buscando que haya unas tramas que van sirviendo de enlace y a su vez expandiéndose a otras subtramas que van, pues eso, consiguiendo que la serie pues sea lo que hoy denominaríamos un culebrón. Entonces, esto no se llevaba, por lo menos, quizás en Hispanoamérica ya sí, pero por lo menos en España, en Europa, en Norteamérica, el culebrón no existía. Era serie así. Muy largas, como digo. Por otro lado, de forma más o menos tangencial, más o menos sutil, con muy poca sutileza, la verdad, también se está vendiendo la primacía económica de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Porque claro, si hablamos de la fortuna inmensa, en este momento centrada en el petróleo, ¿dónde están? En manos de la familia estadounidense. La banca, pues está dependiendo del petróleo para el patrón oro y el dinero que tengan la validez que tal y mal. Es decir, son los que están diciendo, oiga, que nosotros, aunque tengamos todas estas movidas que tanto les entretienen y tanto les traen a los mismos norteamericanos y al resto del mundo, nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango y tenemos este poder fáctico de verdad. En fin, esto es cuestiones también de la época. Hoy no creo que se hiciera así, desde luego. Ya hablaremos de los remakes que se han hecho en épocas más recientes, pero vamos, sobre todo de Dallas. Pero bueno, vamos a ocuparnos de Dallas. Voy a coger mi chuleta porque, como es lógico, aquí tengo el reparto porque los personajes son... Aquí las acciones son muy simples, son muy... Hombre, lógicamente, en el interior de las tramas, sí son fundamentales, pues las distintas entregas de argucias, de trapacerías, de trampas, de engaños, de estafas, de manipulación que se van haciendo en las distintas partes de la historia. Pero claro, lógicamente el desempeño recae en los personajes. Entonces lo que me he hecho es una chuleta con los repartos, con algunas caracterizaciones para poder decir las claves de cada una de estas series. Empezando por Dallas, como digo. Dallas se estrena en abril de 1978 y, sin solución de continuidad, dura hasta mayo de 1991. Esta serie, creada por David Jacobs, que se debió de hacer de oro, el caballero, con esto, porque esto fue la panacea, esto fue una serie que seguía absolutamente todo el mundo. Pues distribuye todo lo que es Dallas, y no hablo de la secuela, sino de lo que es el fenómeno Dallas original, en 397 episodios de 45 minutos, uno de 70, que era una especie de capítulo doble, más largo, 2 telefilmes de 90 minutos y otro de 135 minutos, que de alguna forma pues iban completando los flecos que iban quedando sueltos a lo largo de la serie. Estamos hablando de una barbaridad, es que esto es una cosa que es que no, o sea, yo creo que esto ya no se hace en ningún sitio, porque además no era una cosa de juerguecita, de diversión, era una cosa con un cierto cuidado, a pesar de esos saltos de tiburón a los que he aludido, que ahora aquí ya empezaremos a ver algunas cosas de estas. Entonces nos encontramos el rancho de South Fork, un rancho inmenso, donde en sus aledaños también tienen, ya dicho, pozos de extracción petrolífera por allí funcionando, pero lo que nos interesa no es lo que hay en el exterior, sino lo que hay en el interior. Este es el rancho de los Ewing, cuyo patriarca es Jock. El actor que interpretaba a Jock es Jim Davis, Jock Ewing, el patriarca de la familia, el que rudo cuando tiene que serlo, duro con quien tiene que ser duro, pero después tierno, es cariñoso, tal. En cierta medida un personaje que queda en segunda fila, aunque tiene mucho protagonismo, hasta el fallecimiento del actor. Este es el único caso que yo sé de toda esta serie que no lo han sustituido por otro, porque normalmente si le pasaba algo, lo sustituían. Como es el caso que pasó con Ellie Ewing, la matriarca, la esposa de Jock. En principio lo hacía Bárbara Bel Geddes. De pronto,
en medio, del año 84-85, la sustituyó otra actriz. No sé por qué, estaría enferma o yo qué sé qué. La cuestión que de pronto aparecía una señora que era Ellie, que ya el padre estaba muerto, ya era la viuda, y de pronto aparece otra señora allí, que es el mismo personaje. Que es algo que te queda uno como diciendo, bueno, pues vale, pero bueno. Y después volvió la misma, o sea, después volvió, la Bel Geddes volvió otra vez, o sea, la otra nada más que estuvo una temporada. No sé qué pasaría, la cuestión es que lo hicieron así. Estos son los padres de la familia base sobre la que se desarrolla el tema. ¿Quién es el hijo mayor, el fundamental? J.R. John Ross, interpretado por Larry Hagman. Este señor se hizo conocidísimo. Este señor J.R. era, pues no sé, era el sinónimo de la maldad, ¿verdad? Entre la gente, como más se hablaba de lo que pasaba. Pues recuerdo un capítulo que ahora lo diremos de esto. Pero, por ejemplo, fue muy famoso un final de temporada que le pegaban un tiro y él se cae en la piscina. ¿Quién ha disparado? JR. ¿Quién disparó a JR? Ya decían que lo habían matado, que no lo habían matado. Porque, lógicamente, después no estaba muerto. Pero, hombre, si no, la serie se hubiera ido a pique, pero directa. Pero dejaron con la intriga. ¿Y quién habrá disparado este, el otro? ¿Maroto, el de la moto? Pues no, ya después sabía lo que había pasado, pero bueno. Larry Hagman es un actor que yo no sé, se ha visto en otras películas, en cosas, en producciones de serie B incluso. Aquí en la televisión española recuerdo una serie, un programa, Somos Cómplices, donde apareció hace pues, relativamente poco, los 2000, y fue una conmoción. JR, tal, con su sombrerito puesto, su sombrero tejano clásico, un hombre con una sonrisa que también, que puede ser muy franca, a la vez puede ser muy reptiliana, muy civilina, muy contraria a lo que está intentando transmitir, con los ojos claros, muy expresivos. Este era el malvado. Este era el señor que estaba nada más que buscando conseguir, que muchas veces no era el beneficio para sí mismo, sino para alguien que él consideraba que debía merecerlo, pero siempre de forma rastrera. Nunca iba de cara, siempre iba de forma subterránea, soterrada, ir haciendo putadas a unos y a otros. Y era una persona pues dictatorial, caprichosa, déspota y todo lo que se quiera. El que se enfrentaba con su padre, el único que de vez en cuando tenía enfrentamientos con su padre, porque él era el capitalista puro y duro, lo entenderíamos así. El tipo que lo que le maneja no es ni las cuestiones morales ni los sentimientos, sino lo crematístico, lo materialista. Lo material, y entonces él se deja llevar por esto sin tener escrúpulos de nada. Entonces él, para conseguir lo que él quiere, pues recurre a lo que haga falta. El lado contrario de la moneda, su hermano Bobby. El Bobby, que era tan bueno que parecía tonto a veces. Decían que había una canción muy famosa de Pepe da Rosa, como hizo con los 4 detectives, con Colla, Colombo, MacLeod y Banachek, hizo una del JR, que sintetizaba un poco la serie. De Cabo de Gata hasta Finisterre hay que ver a la gente como está con JR. Y te iba contando que el tío, aunque tenía mala leche, al final había cierto pozo que te caía bien. Era un tipo que, hombre, no caía bien, caía mal. Pero es que el Bobby, que en contraposición, el JR era un personaje complejísimo, era un personaje humano. El otro era tonto, el otro era el bonachón que siempre, siempre buscaba el bien para los demás y que incluso le daba igual a sí mismo. Este Bobby Ewing, lo hacía Patrick Duffy, un tipo fuertecito, apuesto, más agradable de ver que el Larry Hagman, más guapito, y que de pronto, pues resulta que también hubo su momento de cosa rara, porque él decidió que no quería seguir haciendo Dallas, que él quería dedicarse a otro, que él podía aspirar a más, y que quería hacer cine y tal. Ocurrió que lo que él esperaba pues distaba mucho de la realidad, entonces tampoco hacían cola los productores y esto para contratarlo, y un año después volvió a la serie. La gracia del asunto es que su desaparición de la serie es que Pamela, su mujer, de la que ahora nos referiremos, se levanta a la cama, va, y está en el cuarto de baño. Y sale de allí, sale de la ducha, se viste, se va y se lo cargan. Oh, se ha muerto Bobby, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero cómo ha podido ser esto? Tal igual. Pasa toda esa temporada, años 1985-1986, y de pronto el último capítulo, o no me acuerdo si el último capítulo de esa temporada o el primero de la siguiente, quizás fuera el primero de la siguiente, el inicio del capítulo es exactamente igual a aquel que hemos dicho. Pamela está en la cama, se despierta, se levanta, va al cuarto de baño, abre el cuarto de baño y se encuentra al Bobby duchándose allí, que después se lava los dientes y hace lo mismo. O sea, toda esa temporada ha sido un sueño de Pamela. Todo lo que ha transcurrido única y exclusivamente en la mente de ella. Lo que ocurre es que, claro, esto como efecto está muy bien, está muy bonito, hombre, era algo que no era muy frecuente entonces. Después ya hemos visto más series que terminan siendo un sueño, como por ejemplo Los Serranos,
Pero bueno, en todo caso, en este momento era más novedoso, pero sucede una cosa, que algunas de las acciones y de las actividades que se habían producido en el supuesto sueño, después tienen repercusiones en la supuesta realidad, en la realidad ficcional. Es decir, que el sueño era relativo. También había otro elemento de enfrentamiento con JR, que era Linda Gray, la actriz que interpretaba a Suelen, a la mujer de JR. Esto era otra historia maravillosa. Esta era una mujer pues atractiva, agradable, que se iba pudriendo por dentro por cómo la trataba el marido, por las cosas, porque el JR se iba con una y con otra. El JR cada vez que podía, pum, pum. Era un mujeriego, nada más que iba a la suya. Lo demás le importaba tres huevos. Y esta señora, pues al principio, pues se amargaba y se emborrachaba y, bueno, eran famosas sus borracheras, tal, hasta que decide, como decía el Pepe de Rosa en la canción, claro que suelen la muy larga, al JR le dice, claro que suelen la muy lagarta, le devuelve la pelota cada vez que se le encarta. Se los ha puesto que no me entero, ¿cómo puede JR ponerse bien el sombrero? Pues es lo que hacía, o sea, iba también con uno y con otro, para engañarlo. Entonces era una señora que yo me acuerdo la mentalidad de los comentarios del momento, que la ponían mal. O sea, que la gente no estaba a favor de Suelen en contra del cabrón del JR. No, 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 no. Se ponía en contra. Ella era la que caía mal, porque él, a fin de cuentas, pues ya digo, era un tipo que en cierta medida caía un poco en gracia, caía bien, de alguna manera. No sé explicarlo cómo, pero bueno, tenía su chiste, su empatía. En cambio, esta no. Entonces esta mujer, la pobre, pues era la que lo pasaba tan mal, y cuando intentaba vengarse, pues resulta que se llevaba también las tortas. Por un lado se las llevaba cuando no se vengaba, cuando nada más que dejaba que le hicieran la faena, y cuando las devolvía, pues también se las llevaba. O sea que de todas formas era el punching ball de la familia, que decían por ahí. Hubo una trama muy interesante con ella porque de pronto se quedaba embarazada, cuando había tenido estos escarceos con uno y con otro. Y todo no se sabía de quién era el niño. Hubo un tiempo, hostia, el hijo de JR, ¿será de JR o de quién será? Al final resulta que era de JR, pero podía haber sido de otro, de alguno de los que veremos ahora. Esta Linda Gray, después, poco después de terminar Dallas, año 94, una cosa así, hizo una serie de modas, de temática de modas, de fashion, que era como una especie de precuela de aquello que se llama Beverly Hills. Era una serie de jovencitos, de adolescentes, potentados de mucho dinero. Pues hicieron una especie de precuela y la protagonizaba Linda Gray, la misma actriz que hacía esta Suelen. Como en el caso de los Sigwin hijos, la otra cara de la moneda de la Suelen era Pamela, mi historia principal. Una chica muy mona, muy exuberante, que era la mujer de Bobby. Era la mujer que despertaba el encandilamiento, el enamoramiento de todos los que la miraban y todos los que la veían. El propio JR intenta tirarle los tejos a su cuñadita, lo que pasa es que la tía no traga. Pero esta era también la buenecita, aunque también en su momento tenía su astucia y su malevolencia. Pero vamos, en general era un personaje positivo. Ya ven, también Patricia, o sea, Victoria Principal, yo creo que fue de las que más se benefició de esta serie para su carrera. Después hizo varias películas. No, tampoco una carrera, una trayectoria impresionante, pero hizo algunas cosas. Mientras que los otros, pues ya digo, el Patrick Duffy pues no hizo nada, la otra hizo otra serie. El JR sí fue emblemático de esta serie, porque no, aunque también hizo muchas más cosas. Pero Victoria Principal yo creo que fue de las que quizás hizo más cosas apoyada en el trampolín de Dallas. Después teníamos al personaje de Ray, interpretado por Steve Connelly, que era el capataz. Era un capataz que estaba allí empleado en el rancho, donde, por cierto, que no lo comenté antes, tenían montañas de caballos, tenían yo que sé qué cantidad de cuadras, todas ocupadas por caballos, no veas, de las mejores estirpes y de las mejores líneas y tal. Y el capataz era el que pues lo llevaba todo el rancho, todo lo que era, pues podríamos decir, la intendencia de todo aquel terreno y de todas aquellas cosas. Resulta que este rey, con el tiempo descubrimos que también era familia de ellos. No me acuerdo bien si era un hermanastro de JR y del otro, un hijo de un matrimonio o un bastardo. En cualquier caso era como un hermano, pero de segunda fila, que iba cobrando protagonismo según iban sucediéndose los capítulos. Era uno de los posibles padres del hijo de Suelen. Como otro aspirante al posible padre era Cliff Barnes. Cliff Barnes era el hermano de Pamela, era un abogado que se enfrentaba con los Ewing, en parte al principio apoyando a su hermana, después ya por su propia historia, que tenía un romance con la Suelen. Era un personaje de relativa trascendencia, en algunos momentos mucha, porque se enfrentaba de forma frontal con JR y con tal, pero a veces de pronto se desvanecía. Y el personaje que completaba el elenco de fijos era Lucy.
era la sobrina jovencita de un hermano mayor que no se sabía que había sido, interpretada por Charlotte Tilton, que era una rubia así con los ojos claros muy llamativa, y que era la chica que como tiene tanto dinero y tiene todo arreglado, pues no sabe a qué dedicarse, dedica a hacer lo que le salga de los huevos. Y bueno, pues se metía en problemas a la familia, al JR entre otros, porque el JR le ayudaba. Tenía problemas de amoríos con uno y con otro, de que si le salían mal las cosas. En fin, de bebida también. Era la chica, digamos, que de alguna forma representaba lo que sería la siguiente generación. En fin, Dallas tuvo un recorrido portentoso en todo el mundo, fue un fenómeno a nivel mundial. Tanto es así que ha habido, después de todos estos capítulos, todas estas series que hemos ido hablando, que he dicho al principio, ha habido hasta 4 fenómenos de reposición, de volver a rehacer, de reuniones, etcétera, etcétera. La primera de 1996, Dallas, JR Returns, el retorno de JR, bueno, 1996. En 1998, Dallas, Wars of los Ewing, la guerra de los Ewing. Bueno, estos son pues secuelas que han ido, que bien sea en formato largometraje, bien sea en telefilm en una parte o en varias, pues han ido haciendo hasta el último, que una serie. El tercero es Dallas Reunión, The Return to Southford, es de 2004. Lógicamente aquí los padres ya no están, pero sí vamos viendo al JR, al Bobby, todo esto, que van actuando allí. Esto lo vemos ya de mayores. Y en 2012, hasta 2014 no fue muy bien acogido, hubo Dallas, sin más, que era como una continuación. En la actualidad estaba JR, estaba Bobby, estaba una serie de personajes, y eran los hijos y en algunos casos los nietos. Estaba la Lucy también. Recuerdo que cuando lo anunciaron, yo por ejemplo me puse a verlo y vi el primer capítulo porque era tan malo que no. JR salía 4 momentos, igual manteniendo que no se rompiera el círculo de los Ewing, que se mantuviera la hegemonía económica y de poder que mantenían, etcétera, pero los que llevaban el peso de la serie eran unos actores más jovencitos y que no tenían pues ni chicha ni limonada, que vamos a decir. Y esto viene a ser un poco el recuerdo de esta primera serie, que fue la pionera, digamos. En Estados Unidos a lo mejor hay más anteriores, no lo sé, pero tampoco una cosa que me preocupe excesivamente. En cualquier caso, esta fue la que saltó la frontera y convirtió este tipo de serie en un fenómeno, lo cual lleva a lo que vamos a hablar a continuación. Pero de momento lo dejamos aquí. Espero que te haya recordado todas estas historias del JR y compañía, del Bobby y de su parentesco, de la Suelen, de la Pamela y de toda aquella gente que eran un follón detrás del otro, como lo serán los que vamos a hablar después. Pues nada, si tienes ocasión de verlo y te apetece, pues hay todos esos capítulos que hemos dicho que hay para ver meses. En cualquier caso, esto se ve más corto, aunque no mucho, pero algo más corto. Si te ha interesado el vídeo, te ha recordado cosas, le puedes dar al me gusta. Si te interesan las temáticas del canal, te puedes suscribir y aconsejarle a gente que conozcas que lo haga a sí mismo, y que nos hará mucho agrado y nos hará mucho bien a nosotros, al canal. Un saludo.